Primera carta a los Corintios. Hermanos, datos generales de esta carta. El apóstol Pablo escribe esta carta en Éfeso aproximadamente en los años 54-55 después de Cristo. ¿Sí? Y algo muy importante de esta carta que tenemos que ver es que esta carta es una respuesta a varias cartas que le mandaron al apóstol Pablo de la ciudad de Corintio, de la iglesia de Corintio. ¿Sí? Esta carta es una respuesta de varias cartas que le enviaron al apóstol Pablo, ¿sí? Para hablarles, hermanos, de varias problemáticas que estaban sucediendo dentro de la iglesia de Corinto. Estudiamos el libro de los Hechos, ¿y en qué capítulo vimos la iglesia de Corinto? Dice Humberto que en el 18, ¿qué opinan los demás? Hermanos, tenemos que grabarnos todo esto, hermanos, porque la Biblia siempre tiene conexiones con sí sola, ¿sí? La Biblia siempre se va a conectar una cosa con la otra. Hermanos, le escriben esta carta al apóstol Pablo y empieza con muchos temas para corregir. Y esta carta, hermanos, tiene varios temas y uno de ellos es divisiones dentro de la iglesia, problemas de inmoralidad, problemas de carácter judicial, hermanos, también entre hermanos, problemas en matrimonios, de idolatría, con la cena del Señor, el mal uso de los dones espirituales y el de lenguas, y la resurrección, hermanos, y otros temas que están dentro de estos que también el apóstol Pablo toca. Todo esto, hermanos, lo vamos a aprender. Y hermanos, yo le he puesto como título Palabras suaves del apóstol Pablo. Palabras suaves del apóstol Pablo. Sí, palabras suaves del apóstol Pablo. Hermanos, la ciudad de Corinto. ¿Alguien sabe dónde se ubicaba la ciudad de Corinto? ¿No? La región de Acaya. Ahí está un mapa, creo que por ahí se ve. ¿Sí? Ahí donde puso Humberto, más o menos ahí. Entre Atenas, ¿sí? Era una ciudad que conectaba Atenas con el norte, con el sureste de Grecia. ¿Sí? Era una ciudad que era estratégicamente para el comercio. Era una ciudad muy próspera. Dinero, había mucho dinero. Era una ciudad donde había mucha elocuencia, filosofía, hermanos, ¿sí? En lo religioso, ellos rendían culto a la diosa Diana, Afrodita, la reina del amor, la diosa del amor. ¿Y de qué más? Y de la belleza. Ellos practicaban la prostitución religiosa. ¿Sí? Ellos realizaban la prostitución religiosa. Eso era su cultura y su religión, hermanos. De hecho, era muy próspera en inmoralidad, en alcoholismo, en desenfreno. ¿En qué? En Las Vegas. Eran Las Vegas, dice Josué, Las Vegas de Corinto, de aquella parte. ¿Sí? Eran libertinos completamente para el pecado, esta ciudad. Entonces, ¿se fija que no es nuevo? ¿Sí? ¿Se fija que no es nuevo? Un filósofo, Aristófanes, les definió un título a esta ciudad y se llama en griego Corientisomai, que significa ser igual que un corintio, por la forma en que se degradaban
moralmente. ¿Sí? Entonces, hermanos, estas son las características generales de la iglesia de Corinto. Ahora entienden, cuando vimos en Hechos que el Señor Jesús tiene que decirle a Pablo: anda, no calles porque aquí tengo mucho pueblo. No lo vimos en el Hechos a profundidad, pero nos toca hablarlo aquí. Entonces ahora el apóstol Pablo podemos ver que se quedaba maravillado de las actividades de los corintios, ¿verdad? Así como usted está quedándose maravillado por todo el movimiento lésbico gay que se ve aquí afuera. ¿Sí? Entonces Dios también nos dice a nosotros: anden, no callen, porque aquí tiene mucho pueblo. ¿Sí? Entonces, en vez de amedrentarnos, tenemos que hacer nuestra labor. Muy bien, hermanos, vamos a darle lectura primero a los Corintios capítulo 1, versículo 1 al 9, y me voy a dar prisa, hermanos. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, hasta que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, ¿por qué palabras suaves? Puedo imaginarme al apóstol Pablo escuchar tantas cosas que le llegaron a él y estar enojado, molesto. Puede ser que sí, por la forma en que se estaban conduciendo los corintios. Pero al escribir sus exhortaciones y correcciones a través de la carta, él empieza con un lenguaje muy tranquilo. Un lenguaje que le ayuda a él a suavizar primeramente y preparar el corazón de los oyentes para lo que les va a decir, hermanos. ¿Sí? Y primeramente, hermanos, lo que yo veo que el apóstol empieza su carta son con unas verdades espirituales, hermanos. Unas verdades espirituales que a lo mejor los corintios sabían, pero tenían que refrescar su memoria para poder entender muchas de las cosas. Hermanos, del versículo 1 al versículo 3 vemos estas palabras. Por ejemplo, Pablo, llamado a ser apóstol, se presenta como el apóstol por la voluntad de Dios, ¿sí? Y el hermano Sóstenes. Hermanos, esta frase solamente significa, hermanos, yo soy apóstol porque Dios quiso, no porque yo quise. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Soy apóstol porque solamente Dios lo quiso y no hubo nada en mí para que yo lo quisiera. Él me puso y soy apóstol, hermanos. Tampoco voy a hablar de apóstoles en este momento. Pero, hermanos, después de esa coma, después de ese punto, viene el versículo 2, en donde él empieza varias verdades espirituales que deben de recordar los corintios, hermanos. Porque les voy a decir una cosa: entre más crezcamos en conocimiento, se nos olvidan las cosas básicas. ¿Sí? Entre más crecemos en conocimiento, se nos olvidan las cosas sencillitas, en donde está puesta la base de lo que seguimos aprendiendo, hermanos. Y el apóstol Pablo les escribe de esta manera: a la iglesia de Dios que está en Corintio.
La primera verdad espiritual, hermanos, y lo vamos a desarrollar, es que la iglesia no pertenece a nadie más que a Dios, hermanos. En este tiempo de los corintios parece ser que se les olvidó. Y vamos a ver en el 13, yo soy de Pablo, yo soy de apóstol, yo soy de Cristo, yo soy de etcétera. Y ahí se les olvidó que la iglesia no pertenece a un individuo, que la iglesia de Jesucristo pertenece solamente a Él, porque dice Efesios que Él es el que dio su vida por la iglesia. Hermanos, este problema lo vemos hoy en día así. La iglesia de fulano, la iglesia de mangano, la iglesia de perengano. Y aquí mismo apóstol en el 3 dice, ¿qué es perengano y qué es mangano? Sino servidores de Cristo, pero eso nos va a tocar estudiarlo en el 3. Como inicio les recuerda, no es de ningún líder la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De nadie. Aquí no es de ni Josué, ni de Humberto, ni de un servidor, hermanos. Aquí la mera cabeza es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos muy bien sentada la base, hermanos, de que esta iglesia bíblica Zacatecas pertenece a Cristo. ¿Sí? Y es de Cristo y nadie más. ¿Sí, hermanos? Me llama la atención, una vez me topé a un hermano y me dice, ¿cómo estás, hermano? ¿Todavía estás con Josué? Y yo le digo, con respeto, porque ya es señor grande. Sí, hermano, todavía estoy ahí. Ahí estamos trabajando. Y yo digo, ¿qué concepto tan errado tenemos hoy en día de lo que son las iglesias? Que las definimos por alguien. En vez de definirlas, no, iglesia bíblica Zacatecas, una iglesia, ¿verdad? Que es bíblica y es de Zacatecas, ¿verdad? Quiero ver qué es, ¿verdad? En vez de que digan por Humberto, por Josué, ¿verdad? Vamos a ver qué dice nuestro hermano americano, ¿verdad? O vamos a ver qué dice nuestro hermano taxista. No, hermanos, la iglesia pertenece a nuestro Señor Jesucristo, Padre, grandemente. Segunda verdad, hermanos, rápidamente. Dice a la iglesia que está en Corinto. Él dice a la iglesia de Dios que se encuentra en Corintio, ¿sí? Que se encuentra ahí. Así como la que se encuentra en Éfeso, así como la que se encontró en Filipos, así como la que estaba en Jerusalén, ¿sí? Las ciudades nada más son receptoras de la iglesia de Dios, nada más, ¿sí? No hay una ciudad tan que se pueda decir, aquí es la grandeza del evangelio, no. ¿Sí, hermanos? Versículo, después de la coma, dice, y les dice, a los santificados en Cristo Jesús, a ser llamados santos, con todos los que en cualquiera lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro, y de ellos. El apóstol Pablo les dice y les escribe a todos los santificados, hermanos. Esta palabra santificados, hermanos, habla de esos santidad posicional en Cristo, a los que ya han entregado su vida a Dios. Eso significa santificados. Les dice a los corintios, a los que están santificados, a los que ya entregaron su vida a Cristo, a los que ya son santos o son apartados para, ¿sí? A los que tienen una posición de santos. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo fácilmente les está diciendo, quien ha entregado su vida a Cristo, estas palabras que voy a hablar son para ellos.
¿Sí? Estas palabras son para ellos. ¿Por qué? Porque aquí hay una verdad en donde cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y nacemos de nuevo, somos declarados santos por el Señor. Y nos pone en una posición de santos. ¿Sí sabían eso? Sí, ¿verdad? ¿Y dónde lo dice la Escritura? Pues aquí en Dice ahí, pero está escondido. Es muy rápido lo que dice el apóstol Pablo ahí. En Hebreos 10:10, ahí lo dice, hermanos. Vamos a Hebreos 10:10. ¿Qué dice? Y esto es muy importante, hermanos, porque cada uno de nosotros debemos de definir en nuestra vida personal si verdaderamente ya somos santificados posicionalmente por Cristo. Hebreos 10:10, ¿qué dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué se necesita para nacer de nuevo? Creer que Él murió por usted. ¿Verdad que sí? Si usted no cree que Él murió por usted, usted no ha sido santificado. Esa es una verdad. Si usted no cree que Él murió por usted, usted no está santificado, hermano. Y es algo muy importante en que el arrepentimiento y la fe nos llevan ¿a dónde, hermanos? Es el conducto a la salvación que es por Cristo Jesús. Entonces, ¿habría personas dentro de Corinto que no son santificados? Sí. Y yo creo que bastantes, hermanos. Había una mezcla. Y dice el apóstol Pablo, empieza con esa palabra muy importante: a los santificados, a los que están posicionalmente en Cristo Jesús, que ya han sido declarados santos. Hoy en día, con un falso evangelio, muchos se declaran ser santos, pero cuando les preguntas ¿cómo naciste de nuevo?, te empiezan a decir otras cosas que no son el nuevo nacimiento. Entonces puedes decir, esa persona es una persona más que va dentro de una iglesia, no es un cristiano dentro de la iglesia. ¿Sí? Hermanos, ¿se entiende? En Cristo Jesús, llamados volvemos a Corintios, hermanos, y dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, llamados, que son invitados. ¿Sí? Cuando usted llama a una persona es para comunicarse. Y esta palabra llamados son invitados. Invitados a una fiesta. ¿Sí dice ahí? Son invitados a una fiesta. ¿A qué son llamados? El apóstol Pablo les vuelve a decir, los que son llamados a ser santos. ¿Otra vez el mismo término? Sí, hermanos, pero ahora es una santidad progresiva, así lo voy a llamar. Es una santidad en la cual tiene que caminar. Es una santidad en la cual tiene que ir desarrollándose. O en otras palabras más entendibles, usted se tiene que ir apartando más del pecado para Dios. Usted tiene que ir apartándose más del mundo para Dios. Usted tiene que ir apartándose más de su carne para Dios. Somos invitados dentro de la iglesia a ser santos. ¿Qué pasaje es aquel donde dice ser santos como Él es santo? Primera de Pedro, exactamente. Son llamados a ser santos
No somos llamados a ser rebeldes, no somos llamados a obedecer nuestra carne, no somos llamados a andar en el mundo. No somos llamados a andar como el mundo, a pensar como el mundo. No, somos llamados a apartarnos cada vez más para Cristo, para Dios. Es lo que le dice Pablo a los Corintios. Le dice, ustedes acuérdense que son llamados para ser santos, para santificarse. Una santificación progresiva, hermanos. Si estás en una posición de santo, es una posición en la que tienes que ir creciendo. Vamos a ver qué dice primero a los Tesalonicenses 4:3, hermanos. Vamos a ver qué dice primera de Tesalonicenses 4:3. Primera Tesalonicenses 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, hermanos. ¿Sí? Pasamos ahí al mismo capítulo, versículo 7. Pues no nos ha llamado, bueno, es todo un contexto, vamos a leerlo, es todo un contexto. Yo lo dividí, pero se me hace interesar leer todo el contexto. Versículo 4, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe a nadie, a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificamos, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ser como el mundo, hermanos, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Él lo dice en Tesalonicenses, hermanos, de una manera más abierta, y diciéndole a los cristianos de Tesalónica que somos llamados a andar como santos en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en todos los ámbitos de la vida. Y me llama la atención porque dice, y aquel que desecha esto no desecha más que desecha a Dios, no desecha más que a Dios, porque Él nos ha dado de su Espíritu. Hermanos, Romanos 6:19, rápidamente. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación preservad vuestros miembros para servir a la justicia. Ya ven, también le dijo a los romanos, ahí mismo en el versículo 22, hermanos. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos que ir santificándonos en nuestras vidas día con día, hermanos. Eso es una realidad que el apóstol Pablo le recuerda a los corintios en esta carta. Y es una realidad que nos recuerda a nosotros. Es muy fácil entender la santidad posicional, pero es algo muy fuerte para el cristianismo de hoy en día hablar de la santidad progresiva o de esta santidad en la que tienes que caminar. ¿Por qué? Porque o es el mundo, o es tu carne, o es el diablo el que se opone. Y parece que todas estas tres cosas que acabo de nombrar ganan el terreno en nuestras vidas. Y nosotros no andamos de una manera santa. Ahora, lo importante y lo que quiero decir aquí es que la santidad no son reglas, hermanos.
Porque tú puedes imponerte reglas para ser santo, como lo hicieron los judíos. Pero entonces, ¿qué es esa santidad, hermanos? Son mandamientos que el mismo Espíritu Santo le va a ayudar a usted a cumplir. En el Cerezo parece que este es un tema de uno tras otra y tras otra, ¿sí o no, Josué? Y siempre la misma. ¿Por qué? Porque siempre nos queremos escudar de nuestros pecados. Queremos justificar de alguna manera nuestra mala manera de vivir. Así es como yo lo veo. Y parece que todos nosotros estamos justificándonos una vez. No, es que esto. No, es que me pasó lo otro. No, es que sucedió lo otro. Es que usted no conoce a mi esposo. Usted no conoce a mi esposa. Usted no conoce a mi vecino. Usted no... Puro de eso, hermanos, se escuchó hoy. Bueno, está bien. ¿Pero que el Espíritu Santo no vive en usted? ¿No? Entonces, ¿por qué le echamos la culpa a las demás personas, segunda, terceras personas? Para santificarnos y andar en la santidad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será ese asunto de estar echándole la culpa a los demás? Pues golpeé a mi esposa, hermano, porque ella no, o sea, usted no la conoce cómo habla. ¿Será justificable? No. Pues golpeé a mi esposo, ahora ya se usa. Y ahí está, ¿verdad? Dice. Y los golpean muy bien, ¿verdad? ¿Habrá mujeres cristianas así? Hay muchas mujeres. ¿Como la Chimoltrufia? Esperemos en Dios que no, ¿verdad? Pero no lo puedo descartar. No lo descartan. Ok, hermanos, eso es dentro del matrimonio. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa fuera cuando no estoy con mi esposa? ¿Qué pasa cuando no estoy con mi esposo? ¿Qué pasa cuando me dan un billete de más? Con un billete. ¿Qué pasa cuando me ofenden? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿Reaccionamos como santos o reaccionamos como animales? ¿O cómo? La respuesta la tiene usted, hermano, no yo. Aquí solamente Dios nos puso parámetros para vivir. ¿Sí? Y miren, no nos los dejó como a los judíos. Nos dio de su espíritu para vivir en ellos, como reflejo de santidad, no para ganarnos la salvación. Esos mandamientos son para santificación. Entonces, esta palabra, hermanos, que usa el apóstol Pablo, significa con el sentido de dar a conocer, hermanos. Apartados para dar a conocer, hermanos. ¿Por qué nosotros no damos a conocer? ¿Por qué nuestros vecinos pueden decir, pues nos compartió la palabra, pero pues miren, y eso que son cristianos? ¿Cuántas veces han escuchado eso? A mí me da un enojo, hermanos, escuchar eso. ¿A usted no le enoja? ¿No le enoja que le digan, y eso que son cristianos? Pero se enoja y comete lo mismo también. Si nos enojamos es para actuar, hermanos, ¿verdad? Somos llamados a ser santos. Pablo le dice a ser llamados santos, ¿sí? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Voy a hacer un paréntesis en este versículo, hermanos,
Y voy a hablar algo, hermanos, donde veo aquí la universalidad del pueblo de Dios. Teológicamente, se los voy a decir, teológicamente no hay una palabra que dice eclesia universal. No lo hay. Pero hay principios que nos dicen que hay muchos santos en todo el mundo. Y este versículo no lo dice, ¿o no? ¿O serán privilegiados los corintios que nada más ahí hay? Entonces lo voy a transportar en nuestra actualidad. Ahora hay bautistas, hay metodistas, ¿qué más hay? Pentecostales, presbiterianos. Y hay un montonal que se le llama denominaciones evangélicas. Y muchos dicen, aquí solamente estamos los nacidos de nuevo. ¿Sí lo han escuchado? Aquí solamente somos los buenos. Iglesia bíblica, ¿solamente en iglesia bíblica estamos los buenos? No. Pues se los dijo este paréntesis para que ni se les ocurra, hermanos. Para que ni se les ocurra decir, somos los únicos. Miren, el bautista, yo bautista, dijo Josué la semana pasada, yo bautista, es el más encerrado en este tema, hermanos. ¿Sí? Yo lo conozco, yo lo vi, yo los he escuchado, yo, hermanos. Josué también, Humberto igual. ¿Sí? Yo puedo ver personas que han nacido de nuevo en otros grupos religiosos. Bueno, hay unos de falsa doctrina, ¿verdad? Y hay unos con buena doctrina. O hay otros con diferencias doctrinales. ¿Sí? Pero hermanos, en todo el mundo hay personas que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que son santos y son santificados. Son santificados y son santos. ¿Sí? Hermanos, lo puse como un paréntesis, hermanos, ¿verdad? Porque una vez se entraron en una plática, una cierta grupo con otro cierto grupo, de que pues no hay iglesia universal. Pues sí, como tal, teológicamente no hay una frase eclesia universal, ¿verdad? Pero hay principios en donde lo vemos, y Corintios y en otras partes de la Escritura están. Ya nos tocará estudiar este pasaje, este tema, ¿verdad? O los que quieran estudiar teología, pues ahí lo van a estudiar. ¿Sí? Hermanos, seguimos adelante. ¿Sí? Esta universalidad la puedo ver en Romanos 10:12, no lo busque, en donde dice que llamó a gentiles y a griegos y a quien sea, ¿verdad? Que invocan el nombre de nuestro Dios. Hermanos, hay cierta sabiduría, voy a decirlo así, o hay sabiduría en las palabras del apóstol Pablo en estos 2 versículos que llevamos. Hay sabiduría, hermanos, ¿sí? Hay sabiduría. Y usted tiene que tenerlos bien en mente, porque también son algo muy fundamental para el estudio de toda la carta. ¿Sí? Estas palabras son fundamentales para el estudio de toda la carta. ¿Sí? Y luego ya en el versículo 3 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ya termina y les da una salutación, ¿verdad? De bendiciones, como gracia y paz a vosotros, ¿verdad? Y hermanos, versículo 4, hermanos, en adelante. Dice: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros y por la gracia de Dios que me fue dada. Hermanos, estas palabras suaves del apóstol Pablo
después de dar su salutación y estas palabras, empieza con unos agradecimientos de Dios, agradecimiento a Dios por los corintios. Y este agradecimiento que el apóstol Pablo a los corintios también es importantísimo para entender toda la carta, hermanos. ¿Sí? No es algo que tenemos que, pues, ahí va, ahí se va, y pues me salto al 3, me salto al 4. Son importantísimos, hermanos. Estos agradecimientos que el apóstol Pablo le da a Dios por los corintios, mire, es una motivación para los corintios. Imagínese cuando llega la carta a Corintio y se está leyendo. Llamados a ser santos, sí, yo entregué mi vida al Señor. A los santificados, yo me estoy santificando, o tengo que santificarme. Y después de eso, las bendiciones del apóstol Pablo en el versículo 3, y luego entra en el versículo 3 al versículo 9 con unos agradecimientos delante de Dios. ¿Cómo se sentiría usted que en una carta le dieran gracias a Dios por usted? ¿Cómo se sentiría? ¿Se enojaría? ¿O diría, gracias, Pablo? Gracias a Dios, Pablo, por tus palabras. ¿Sí? Y hermanos, estos agradecimientos son antes de entrar a la exhortación y a la corrección, hermanos. ¿Sí? Entonces Pablo les está preparando su corazón, hermanos. Sí, es sabio el apóstol Pablo, es muy sabio. Y él con estos agradecimientos está suavizando su corazón para empezar la exhortación y la corrección, hermanos. La carta a los Corintios es fuerte, pero es necesaria, hermanos, aprenderla para no volver a cometer el error de los corintios. ¿Sí? Hermanos, dice el versículo 4, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. ¿Sí? Hermanos, él da gracias a Dios por los corintios, y vamos a ver en qué consisten estas gratitudes de los corintios hacia los corintios. ¿Por qué el apóstol Pablo da gracias a Dios? ¿O cuáles son esas gratitudes? ¿O por qué? Número 1, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Le doy gracias a Dios por la gracia que ha sido depositada en ustedes. ¿A qué gracia se refiere el apóstol Pablo? Hermanos, a la salvación, dicen. ¿Sí? Y sí, es un punto muy bueno, exactamente. Aquí lo tengo también. Pero el contexto no lo va a definir todo. Exactamente. Doy gracias a Dios por la gracia que recibieron ustedes, por la salvación que recibieron de Cristo Jesús. ¿Sí? Y hermanos, dice en el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Primera es la gracia que es dada. Segundo, fuisteis enriquecidos en Él. Y luego habla de en toda palabra y ciencia. El apóstol Pablo da gracias, hermanos, porque estas personas han nacido de nuevo y porque han recibido la gracia de Dios, hermanos. Y hermanos, porque obtuvieron una riqueza grande en Cristo. Una riqueza tan grande es la salvación, pero en la segunda parte no se está refiriendo a la salvación, porque dice, porque en todo fueron enriquecidos, en palabra y en ciencia.
La ciudad de Corintio, lo vimos, había filosofía, hermanos. Había elocuencia. ¿Sí? De hecho, había un término belborrea en Corintio, porque eran buenos para hablar. Ellos eran muy buenos para hablar. Tenían esa elocuencia. Y Dios les había dado esa elocuencia para el evangelio, hermanos. Y de ciencia para la comprensión. ¿Para la comprensión de qué? ¿De qué se imaginan? ¿La comprensión de qué, hermanos? Sí, exactamente. A ellos, Dios, por su capacidad, ellos les dio mucho, hermanos. Mucho les dio Dios a los corintios. Muchas riquezas espirituales, esas, y de poder hablar. Hermanos, ¿usted cree que también Dios se los dio a usted esas riquezas de palabra y de ciencia? ¿Usted cree que se los dio a usted y a mí? ¿La están usando? ¿Están usando esa riqueza que les dio? Miren, los corintios exageraron, hermanos, en eso. Y vamos a ver el capítulo 2, ¿verdad? Vamos a ver en el capítulo 2 cómo habla el apóstol Pablo, hablándoles diciendo: no hablen el evangelio con palabras infladas, ¿verdad? En el capítulo 2 lo dice, hermanos. Todo el capítulo 2 está lleno de eso. Pero la pregunta para ustedes: ¿usted ha recibido esa riqueza de palabra y de ciencia? ¿De poder hablar y de poder entender las maravillas de Dios? ¿Qué está haciendo con eso, hermanos? Puede irse Humberto a Centroamérica y escribirles una carta y decirle: doy gracias a Dios porque han sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Veo a Jaime muy pensativo, ¿verdad? ¿Cómo ven? Y empieza un tema muy importante, hermanos, el apóstol con esto, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿usted está usando lo que Dios le puso a usted? ¿Sí o no? Versículo 6, regresamos a Corintios. Dice: así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Dice el apóstol Pablo a los corintios: el testimonio de Jesucristo ha sido confirmado en vosotros. Ese testimonio ha sido confirmado. Ustedes han sido confirmados en Cristo Jesús. ¿De qué manera sabe si ha sido confirmado en Jesús? ¿Sí? Versículo 7. De tal manera que no os falta, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, desde la riqueza que habla el apóstol Pablo de palabra y de ciencia, y de la confirmación de Cristo en los corintios, lo define en que no les ha faltado ningún don a los corintios. Era una iglesia próspera de dones espirituales, hermanos. Era una iglesia próspera.
en don de profecía, en las lenguas, en predicación, en sabiduría, en presidir, en misericordia. Hace mucho tiempo hablamos, o no mucho tiempo, ¿hace cuánto hablaste tú de eso? Diste una hojita con los dones, ¿no te acuerdas? En el de la comunión. Célula. Sí, en la célula lo vimos. Como en agosto más o menos lo vimos, hermanos. Era una iglesia tan próspera en esto, hermanos. Se veía que el Espíritu Santo actuaba. Pero déjenme decirles algo. El apóstol Pablo llega, funda Corintios, se queda un tiempo en Corintio y luego se va. ¿En qué pasó? ¿En su segundo viaje misionero? Sí, en su segundo viaje misionero pasó. Dura un tiempo en Corintio. Se dice que es en un lugar que pasó más tiempo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Sí, es un tiempo, ahí duró un buen tiempo en Corinto. Y luego se fue. A él le tocó ver las maravillas de Dios hechas en los corintios, hermanos. A eso se refiere el apóstol Pablo. A él le tocó ver que los cristianos estaban desarrollando sus dones. A él le tocó ver cómo se dirigían los corintios. A él le tocó ver el testimonio de los corintios. A él le tocó ver la salvación de los corintios. A él le tocó verlos, hermanos. Yo quisiera ver, Iglesia Bíblica Zacatecas, lo mismo que vio el apóstol Pablo y poder escribirles igual que el apóstol Pablo. ¿Sí? Las iglesias ahora están así, hermanos, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Y a Pablo le tocó ver cómo estos hombres empezaron su vida cristiana, cómo empezaron su testimonio de salvación. Y a nosotros nos está tocando ver en Iglesia Bíblica lo mismo, hermanos. Y él recuerda eso, el apóstol Pablo, en los Corintios. ¿Sí o no, hermanos? ¿O lo estoy sacando fuera del contexto? No, hermanos, ese es el contexto, porque es algo que el apóstol les está escribiendo a ellos. Él no estaba en Corinto, hermanos, cuando decía estas palabras. Él estuvo y le tocó ver esto, hermanos. Esto, hermanos, es el deseo de todo pastor, anciano, dentro de las iglesias. ¿Sí? Ellos tenían esos dones, hermanos. Capítulo 12, ¿verdad? Ahí lo dice todos los dones. En Romanos 12 también, ahí habla de los dones espirituales. Y aún dice en una parte, para comunicarles otro don. ¿Qué dones tienes tú, hermano? ¿Ya has definido qué dones tienes? Josué me hizo una pregunta, ¿verdad? Y yo dije, ¿cómo me preguntas eso, Josué, verdad? Dice, ¿cuáles son tus dones? Y yo en mi cabeza decía, pues ya me conoces, Josué, ¿para qué me preguntas? ¿Sí me entienden? ¿Sí? Hermanos, ¿cuál es el don de usted, hermano? ¿Lo está poniendo en práctica? Esa riqueza de los corintios también la puso en todos sus discípulos Cristo. ¿O solamente eran los 12 y los corintios?
Corintios, perdón. No, ¿verdad? Eran todos, hermanos, todos. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Cómo se ve usted de aquí a 3 años en el Evangelio? ¿Usted se ve igual o se ve bien? ¿Cómo se ve? A ver, dígame. No estoy hablando de aspecto físico, ¿sí? ¿Cómo se ve? ¿Más madura? Dice la hermana, más madura. ¿Cómo se ve respecto a sus dones? Yo estuve en una iglesia, hermanos, que tenía 15 años fundada. 15 años fundada, esa iglesia. ¿Se predicaba la palabra? Sí, se predicaba la palabra. Sí. ¿Algunos crecían? Sí, sí crecían. Y me maravillaba porque había maestros, había predicadores ahí. Había, porque ya no hay, hermanos. Tristemente lo digo, en esa iglesia. Pero ahí los únicos que crecían eran los que predicaban y los que enseñaban. Y todos los demás, hermanos, seguían igual. Vamos a evangelizar. Ah, sí, el hermano fulano y su grupo, ellos van. Que vamos a abrir un estudio en la casa. Ah, sí, nada, que nada más una persona. Y así puedo empezarle a decir muchas cosas, hermanos. Pero la mayoría, hermanos, escúchenlo, 15 años de fundada, hermanos. La mayoría, ni uno ejercía sus dones. Ni uno. Y a Humberto le tocó ver eso. ¿Sí o no, Humberto? Ahí está, en medio de dos testigos se consta toda verdad. Hermano, ¿usted quiere lo mismo? Nosotros queremos, hermanos, anhelamos ver que desarrollen sus dones. Pero ¿sabe qué pasa? No sé qué pasa, más bien es que todos entendemos cuál don tenemos, pero no lo queremos ejercer. No lo queremos ejercer por una o por otra cosa. ¿Sí o no? Dígame usted, ¿sí o no? Sí. Le vuelvo a preguntar, ¿cómo se ve en 3 años? Crecida en el conocimiento de mi Señor y madura en el control de mi carácter. Amén. Los demás, ¿cómo se ven? Respecto a los dones, hermanos. Haber descubierto mi don y ejerciendo. Hermana, me voy a recordar algo que dijo un hombre. Espero ya lo... ¿Cuántos años tiene? No, mejor no le pregunto después, así. Mejor. Hermanos, había un hombre que ya tenía 20 y tantos años y todavía estaba queriendo descubrir el don de Dios para él. En el cerro, exactamente. Humberto lo escuchó también eso. Hermanos, puedo ver a Lidia cómo desarrolló su don así, ¿no? De hospedar a los hermanos. Así, hermanos. Y nadie se lo enseñó. Lo vimos aquí en Hechos.
¿Tenemos que esperar 25 años para descubrirlo? ¿Tenemos que esperar otros 10 años para que Dios nos lo confirme? No, hermanos, tenemos que ir entendiendo. Dios ha puesto el Espíritu Santo en usted. Pero claro, hermanos, como no vivimos o no pasamos tiempo con el Señor, no lo entendemos. Como no nos congregamos, no lo entendemos. Como no nos ponemos a hacer cosas para el Señor, no lo entendemos. Como nada más estamos calentando las bancas, no lo entendemos. El Espíritu Santo no le va a poner en su banca ¿dónde precedir? No se lo va a poner. Ni le va a poner así como aquí, mire, servir. Hermano fulano, recibes el don de servir. No. Si tú no te pones a desarrollar eso, si tú no te pones a servir, si tú no te pones a hacer algo, nunca vas a aprender qué es tu don. Y estoy siendo blandito, hermanos. Todavía para que lo descubran. ¿Sí? Pero si el Espíritu Santo vive en usted, ¿usted cree que va a actuar diferente como en los Corintios que con usted? No, Dios sigue siendo el mismo. Hermanos, da gracias a Dios el apóstol Pablo por estos dones tan grandiosos que les puso a los corintios. Ni un don les faltaba, ellos llenaban la lista de esos dones del capítulo 12 y 14 y de Romanos 12 y de Efesios capítulo 4. Llenaban, hermanos, las características. Estaban bendecidos por todo esto, hermanos. Había apóstoles, sí, había apóstoles, lo vamos a ver, hermanos. Apóstoles que desprestigiaron al mismo apóstol Pablo. Había profetas, había evangelistas, había todo esto que nos habla la Biblia. Predicadores, pastores, había de todo, ancianos, todo, hermanos, estaban nutridos estos hombres. ¿Sí? La pregunta es, ¿usted también tiene un don, hermanos? Bueno, la respuesta es más bien, usted tiene un don, hermanos. Defina su don, hermanos. ¿Sí? Y me llama bien mucho la atención, antes de terminar el versículo 7, donde dice, esperando la manifestación, óigalo, esperando la manifestación gloriosa de Humberto. La manifestación gloriosa de Jesucristo, hermanos. ¿Hasta dónde? Él les decía, así permanezcan hasta la venida del Señor Jesús. ¿Ya vino Jesús? No. Pues así permanezca y descúbralo y permanezca sirviendo a Dios, hermanos. ¿Sí? Hasta la manifestación, esta palabra manifestación. Vamos a hablar un poquito de profecía, hermanos, ¿cómo ven? No se crean, no. Versículo 8. Dice, el cual os confirmará hasta el fin, hermanos. El cual los confirmará hasta el fin. Fíjense bien, para entender el contexto. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Estaba hablando también de su manifestación de Cristo, ¿sí? Pero me llama la atención que hay dos palabras aquí que el apóstol Pablo usa para los corintios y dice, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles hasta el día del Señor. Entonces, Él, hermanos, les dice
Cristo los va a confirmar hasta el fin. Esta palabra significa, hermanos, estar firmes hasta el fin. Estar firmes hasta el fin. Tener esa firmeza hasta el fin. Así es como lo traduce la versión internacional. Con una firmeza, esa confirmación significa firmeza, hermanos. Vamos a ver qué dice Colosenses 2:6, hermanos, en esto, porque se usa la misma palabra. Se usa muy pocas veces esta palabra confirmación en el término griego. Y en Colosenses es la misma palabra que usa. Colosenses 2:6. Sí, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Seis y 7. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Si traducimos la palabra confirmados y estar firmes en la fe. Pablo le dice a los colosenses algo parecido. Y a los corintios le dice, el cual los va a hacer estar firmes. Y a los colosenses les dice estar firmes en la fe. Quiere decir, hermanos, que el cristiano por sus emociones, y lo vimos en la célula, siempre está así. En las emociones. Así. Luego levanta y luego baja, luego sube. ¿Sí? Pero esta firmeza, hermanos, esta firmeza en la cual no depende de nosotros, sino de Dios, ¿verdad? Nos va a ayudar a enfrentar eso, hermanos. ¿Para qué? Para no andar volátiles así, hermanos, sino entender que la firmeza que nosotros tenemos viene de Dios. Viene completamente de Dios. Y aún la fe, la firmeza de la fe, viene de Dios, viene de Cristo. Porque Él la produce en nosotros. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Por eso Él nos va a mantener estar firmes, hermanos. Amén. No por sus fuerzas. Él. Pero si tú le abandonas 3 semanas al Señor, si tú le abandonas un mes, si tú le abandonas un año, ¿qué va a pasar? Lo mismo que le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Empiezas a perder la brújula, hermano, completamente. Empiezas. Y Pablo le dice a los corintios, ustedes están firmes por Dios. Él los va a ayudar a estar firmes, hermanos.
Él los estará firmes. En otras palabras, en el versículo 8 de Corintios, de 1 a los Corintios, vamos a traducirlo: el cual también os afirmará hasta el fin, hermanos. Entonces, son palabras de aliento, ¿no? Son palabras de aliento del apóstol Pablo. Son gratitudes junto con palabras de aliento. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él les está diciendo, para que cuando Cristo se manifieste, para que cuando Cristo regrese, ustedes sean irreprensibles. Esta palabra irreprensibles, hermanos, significa que no tiene ninguna existencia o no hay existencia de reproche o de cualquier tipo de cargo o de acusación en contra de una persona, hermanos. O más fácil, nadie tiene el derecho de acusarle a esa persona. Eso significa irreprensible, hermanos. ¿Cómo ven, hermanos? Podemos decir, si el Señor nos sorprende en Navidad, que podamos ser irreprensibles. ¿Habrá algo que nos acuse? No, hermanos. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Habrá algo que nos echen en cara, hermanos? ¿Habrá una acusación hasta el día de la segunda venida del Señor? ¿Estaremos firmes, permaneciendo irreprensibles? Esta palabra, hermanos, hay muchos que la traducen así, de esa forma, pero no se usa también, se usa muy poquitas veces y se usa para los que anhelan el obispado, ¿sí? Y en estos versículos y en otros 3 más, hermanos. ¿Usted cree que es irreprensible hasta la venida del Señor? ¿Su vida es tan santa para decir soy irreprensible? ¿Cómo ve? A ver si vamos aterrizando la idea en esto. Respecto a la salvación, ¿hay algo que somos irreprensibles? Sí. Claro. ¿En su santificación es irreprensible? ¿Cómo ve? ¿Ya me va entendiendo la idea? En salvación somos irreprensibles, hermanos. No hay nada, no hay nada que nos condene. Pero en su santidad habrá, en su santificación, ¿será irreprensible? Díganme algo, hermanos. Van a decir, pues usted está predicando, usted hable, ¿verdad? ¿Verdad? Usted hable, usted está predicando. Hermanos, es importante que entendamos estas palabras. Estas palabras respecto a la salvación, somos irreprensibles, hermanos. Pero si Dios, en el tribunal de Cristo, que también vamos a hablar de Él, ¿seremos irreprensibles delante de Él? No, hermanos. No. ¿Eh? Si no hubiese tribunal. Claro, exactamente.
Cuando comparezcamos al tribunal de Cristo, no vamos a ser irreprensibles, hermanos. Pero entonces podemos decir, bueno, paso como en la escuela, paso de panzazo a la salvación. O paso de panzazo ahí al tribunal de Cristo. Ya lo tocaremos en el capítulo 3, hermanos, también. ¿Sí? Hermanos, esta palabra irreprensible que dice el apóstol Pablo, dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos pensar en que tenemos que ir nosotros entendiendo, hermanos, que es santificarnos, hermano. Que todo depende de la forma en que le dejemos a Dios nuestras vidas, de la forma en que nosotros busquemos a Dios, vamos a mantenernos en Él. ¿Sí, hermanos? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Versículo 9, hermanos. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Hemos hablado de lo que es la comunión, hermanos, y hablamos que es un compañerismo, es una intimidad, hermanos, pero esta palabra también nos habla de participación, ¿sí? Y hemos hablado de la comunión dentro de la iglesia y tocamos este pasaje de 1 de los Corintios 1:9, en donde nosotros somos llamados a la comunión con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo muy importante, hermanos, porque el apóstol Pablo les dice a los corintios que Dios es fiel, ¿verdad? Él es fiel y su fidelidad lo cantamos en 2 cantos hace rato. Entonces Él es fiel. Y luego dice, por lo cual nos llamó a la comunión, ¿verdad? Con su Hijo Jesucristo. Y esto es algo bien importante para los corintios, hermanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos se olvidan de que tienen que tener o compartir algo con su Creador, hermanos. Se olvida de que tiene que tener un compañerismo con su Creador. Que se les olvida que tienen una participación con Él. Esto es una verdad, hermanos. A muchos dentro de las iglesias se les olvida que deben de tener ese compañerismo, ese compartir, esa palabra de participar con el Señor Jesús, hermanos. Se les olvida, hermanos. ¿Por qué se nos olvida? Esta es una verdad tan grande que el apóstol le recuerda a los corintios y se las escribe. Fuimos llamados a esta relación, a esta intimidad con el Señor Jesús. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos esa intimidad con el Señor? ¿Cuántos de nosotros compartimos con el Señor? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese compañerismo con el Cristo Jesús? Hebreo nos dice, ¿verdad?, que podemos entrar al trono de la gracia, hermanos. En Tesalonicenses nos dice que estemos orando, ¿verdad?, prolongadamente. Pero
Vamos a imaginarnos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Si usted lo viera aquí, usted quisiera estar con Él. ¿Sí o no? Ir a donde Él va y comer de lo que Él come. ¿Sí o no? Pero no lo ve. Y por lo mismo no lo busca. Fíjese bien, si usted lo tiene aquí sentado, supongamos que aquí está, aquí todos quisieran estar con él, así como Marta estuvo, ¿verdad? Con él. María, perdón, sí, así. ¿Sí o no? Y se llenaría de gusto que le dijeran a fulana, ¿verdad? No, pues Florecita, ¿verdad? Ha escogido lo mejor por estar aquí escuchando la palabra. Si así dispusiera su corazón, hermano, para buscarle así como cuando no lo ve, entenderíamos que tenemos esa relación con Él. Pero como no lo vemos, como no lo tenemos y no lo palpamos, hay muchos que ni siquiera le buscan. ¿Se toma tiempo para hablarle a Jesús, hermanos? Hijo de su madre. ¿Se toma el tiempo para hablarle? ¿O no? Pues escuché algunos sí, pero espero y que todos tengamos el anhelo de buscarle como si lo tuviéramos aquí. Y hermanos, termino. Nos engañamos, hermanos, porque lo tiene viviendo dentro de usted. Y ni así se digna uno a buscarle. Entonces, no creo, pues viéndolo sí, pero así, no. Hermanos, estas palabras del apóstol Pablo tienen que recordarnos a nosotros nuestra posición, lo que somos en Cristo, lo que es la fortaleza que Dios nos da. ¿Sí? Entonces, el apóstol le recuerda todas estas verdades y les recuerda, Señor, y les da este agradecimiento por todo lo que es la posición de un cristiano, hermanos. Antes de entrar al bistec, hermanos. Antes de entrar al bistec. ¿Sí? Así es que prepárese para entrar al bistec, hermano, usted también. Vamos a orar.